El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV lamenta que la oración se esté perdiendo en las familias y llama a redescubrirla. El Santo Padre invita a bendecir la mesa como testimonio de fe en la vida cotidiana. También ha pedido soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la alarmante crisis en Ceuta. León XIV manda un mensaje a los participantes del Festival Juvenil Medjugorje. Su Santidad ha designado a un administrador apostólico en Rabat mientras se investiga al cardenal López Romero. Obispos de México afirman: el centenario de la cristiada es un tiempo de gracia. Diócesis de La Paz en México alerta sobre una persona que no es sacerdote de la Iglesia Católica. Una coalición de religiosas del estado de Nueva York, en los Estados Unidos, obtuvo una importante victoria legal. Congreso Cristero en Texas, Estados Unidos, alienta a elegir la fe sobre el miedo. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana es un gusto saludarle y estar con usted a través de la radio e informarle. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril, junto con Miguel Ángel Mejía en los controles operativos. Bueno, me parece que las noticias de la semana son el viaje apostólico a Argentina, sí, Perú, y la visita del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin a México, quien además presidió la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. Me parece que son las dos noticias más de relevantes. La semana. Ajá. Pues tenemos mucho más que informarle. ¿Lista, Ana? Claro que sí, ya lista para informar. Aquí está el resumen informativo de esta semana del Vaticano y Europa. Comenzamos con información apostólica para darle a conocer que el Santo Padre lamentó que la oración se esté perdiendo en las familias cristianas y que muchos la vean como algo inútil, por lo que llamó a redescubrirla en su verdad. Incluso en muchas familias cristianas ya no se transmite la oración, mientras que numerosas personas corren el riesgo de confundirla con una técnica más de naturaleza psicológica y orientada al bienestar personal, constató el Papa durante la audiencia general del pasado miércoles. Él suspendió su agenda durante el mes de julio por la pausa estival en Castel Gandolfo y retomó el pasado miércoles esta cita pública de todos los miércoles, pero debido a las altas temperaturas del verano romano, se desarrolló en el interior de la Basílica de San Pedro y no bajo el candente sol en la plaza. Durante el rezo del Ángelus del domingo, el Santo Padre animó a los fieles a redescubrir la bendición de la mesa como una expresión sencilla de fe y como un modo concreto de transmitir la belleza de la Eucaristía en la vida diaria. Al saborear la gracia de la Eucaristía, comprometámonos a testimoniar su belleza en nuestros gestos cotidianos, comenzando por la bendición de la mesa, cuando compartimos el pan en familia y entre amigos, exhortó el pontífice desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, donde retomó la oración mariana tras concluir 3 semanas de descanso estival en Castel Gandolfo. En más del Santo Padre le informó que ha expresado su preocupación por la grave crisis migratoria y humanitaria que ha sacudido Ceuta en los últimos días y pidió que se encuentren vías de diálogo y soluciones duraderas que garanticen la paz, la estabilidad y la justicia. Queridos hermanos y hermanas, sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, estabilidad y de justicia, afirmó el pontífice en español al concluir el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro el pasado domingo.
Según las estimaciones facilitadas por las autoridades españolas, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron el pasado jueves la frontera desde Marruecos en apenas unas horas, muchos de ellos a nado bordeando los espigones fronterizos. León XIV exhortó a los miles de jóvenes reunidos en Medjugorje para participar en el Emmy Lady Fest, un festival internacional de la juventud, a redescubrir la belleza del encuentro con Cristo y a no dejarse engañar por las promesas de una felicidad efímera. El mensaje fue publicado en la página de Vatican News. La edición de este año se desarrolla con normalidad a pesar del acto vandálico ocurrido el pasado 28 de julio en la parroquia de Santiago Apóstol, donde fue incendiado el altar exterior utilizado para las celebraciones y una imagen de la Virgen María apareció cubierta con pintadas ofensivas. En información de nombramientos pontificios, le doy a conocer que León XIV nombró a Monseñor Mario León Dorado, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Rabat, Marruecos, luego de que el cardenal Cristóbal López Romero se apartara temporalmente del ejercicio público de su ministerio en el marco de la investigación por las acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada presentadas en su contra. La designación fue anunciada por los misioneros oblatos de María Inmaculada mediante un comunicado publicado en su página oficial de Facebook y fue también confirmada por la agencia Así Prensa. Sin embargo, aún no ha sido comunicado oficialmente por la Santa Sede. Esta semana, los obispos católicos de Nigeria pidieron que los cristianos reciban garantías sobre sus derechos como ciudadanos durante un encuentro que sostuvieron con el presidente Bola Ahmed Tinubu ante los ataques cada vez más comunes y violentos en contra de las comunidades cristianas en Nigeria. El episcopado señaló que muchos cristianos tienen legítimas preocupaciones sobre su papel en Nigeria y exigió que estas preocupaciones sean atendidas con urgencia. Los obispos también destacaron la buena relación entre la Santa Sede y el gobierno local, pero a la vez expresaron al presidente Tinubu su preocupación sobre la inclusión de los cristianos en la actual administración, haciendo énfasis en el fin de la práctica del equilibrio confesional entre las autoridades del Estado. En noticias de España le informo que la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo en el país analiza 450 expedientes de posibles casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica en el marco del protocolo de atención a las víctimas acordado con los obispos que entró en vigor el pasado 15 de abril de este año 2026. Según informó la Oficina del Defensor del Pueblo, 149 de los expedientes ya se encuentran en fase de tramitación, esto es, en el final del proceso por el que se reconoce la condición de víctima y se fija la reparación. Desde la entrada en vigor del protocolo hasta el 30 de julio, los miembros de la unidad de víctimas realizaron entrevistas personalizadas a 105 afectados y se han rechazado 4 por estimarse que la solicitud no se corresponde con el objeto de trabajo establecido en el protocolo. El obispo de Aberdeen, en Escocia, Monseñor Hugh Gilbert, declaró excomulgado de la Iglesia Católica al padre Michael Murray Sim, rector de la Congregación de los Hijos del Santísimo Redentor. Lamentablemente, consideró al padre Michael Murray culpable de los cargos presentados en su contra, especialmente el de cisma. Por lo tanto, queda declarado excomulgado, destituido de su cargo eclesiástico y se le prohíbe celebrar la misa o cualquier otro sacramento, afirmó Monseñor Gilbert en un comunicado. La declaración del obispo se produjo después de la participación del señor Sim en una ordenación ilícita que Gilbert describió como una ruptura clara con la Iglesia.
En información procedente de Corea, le damos a conocer que la Jornada Mundial de la Juventud Seúl 2027 lanzó su himno oficial en 2 versiones, una clásica y otra pop, con el fin de incentivar a los jóvenes católicos que peregrinarán a Corea del Sur del 3 al 8 de agosto del próximo año. Según informó el comité organizador local, el himno lleva por nombre Tengan valor, yo he vencido al mundo. Un pasaje de la Biblia que recuerda cuando Jesús anima a sus discípulos antes de afrontar el sufrimiento en carne propia. La canción fue escrita por el compositor coreano Francis Ji-hoon Kim y fue elegida entre 434 composiciones, siendo 294 del extranjero. La nueva ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, promulgada por León XIV y ya en vigor, supone mucho más que una simple actualización del marco jurídico aprobado por el Papa Francisco en 2023. A diferencia de aquella norma, el nuevo texto introduce una modificación de gran alcance en la forma de comprender el fundamento de la autoridad del pontífice sobre el Estado Vaticano. En la Constitución promulgada por Francisco se establecía que el Papa ejercía los poderes soberanos sobre la Ciudad del Vaticano en virtud de Mutus Petrino, expresión que designa la misión sagrada de guiar, custodiar y mantener unida a la Iglesia como sucesor directo de San Pedro. En una muy grata noticia, le informo que luego de varios meses de anuncios sin confirmación oficial, el pasado miércoles la Santa Sede informó formalmente que el Papa León XIV visitará Uruguay en una gira apostólica que incluirá también en su itinerario a Argentina y Perú. El Santo Padre permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, una noticia que es motivo de alegría para el episcopado y las autoridades locales. En un video difundido por la Conferencia Episcopal del Uruguay y con la voz del padre Gonzalo Aemilius, se puede escuchar: hay anuncios que cambian un día y hay anuncios que quedan en la historia de un pueblo. Dentro de muy poco, Uruguay recibirá la visita del Papa León XIV, un acontecimiento que nos invita a encontrarnos, a escucharnos y a renovar la esperanza. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana de Europa y el Vaticano. Más adelante les tenemos más noticias de México y América. El Papa ha dejado ya el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, ha terminado su periodo vacacional estival, ha vuelto ya al Vaticano y entonces se han reanudado las audiencias generales de los miércoles. Y vamos a hacer por eso un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, centrándonos en la dimensión eclesial de la oración litúrgica. La oración, como dimensión fundamental de nuestra humanidad, necesita ser redescubierta desde la verdad. En este sentido, el Papa San Pablo VI afirmó: Dios en el primer puesto, la oración nuestra primera obligación, la liturgia la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual. El pontífice de feliz memoria deseaba que la liturgia de las horas, que es inseparable de la Eucaristía, penetrara y orientara profundamente toda la oración cristiana, alimentando así la vida espiritual de todo el pueblo de Dios. A este respecto, podemos afirmar que la Eucaristía y la liturgia de las horas son el aliento de la vida de la Iglesia, que hace circular al Espíritu Santo por todo su cuerpo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Los invito a valorar la Eucaristía y la liturgia de las horas como grandes tesoros milenarios de la Iglesia y que a través de nuestro amor a ellas podamos día a día ir santificando nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí está la catequesis del Papa durante el pasado miércoles, durante la audiencia general. Y continuamos para darle a conocer ahora los sucesos que han ocurrido en México y en el continente americano, así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Los obispos de México aseguraron que el centenario de la Cristiada o Guerra Cristera, levantamiento en defensa de la libertad religiosa que dio a la Iglesia numerosos mártires, no es solamente un aniversario, es un tiempo de gracia. Así lo expresaron en un video mensaje publicado el pasado martes 4 de agosto, presentado por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, y el secretario general de la conferencia, Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal. Hace 100 años en México callaron las campanas de los templos, recordaron los prelados, señalando que entonces habló su sangre. Por 2 años se cerraron los templos y el conflicto religioso enfrentó a los mexicanos, indicaron. Los obispos lamentaron que lo ocurrido en México hace un siglo tiene ese rostro trágico. No fue una nación invadida por extraños, sino un pueblo que se divorció contra sí mismo, afirmaron. En información de México, la diócesis de La Paz, en el estado de Baja California Sur, alertó a los fieles sobre una persona identificada como Gregorio Díaz Mora, quien no es sacerdote de la Iglesia Católica. En un mensaje publicado el 28 de julio en sus redes sociales, la diócesis mexicana precisó que dicha persona no pertenece ni ejerce ministerio alguno con autorización o reconocimiento de esta diócesis. El texto precisa que en diversas publicaciones y redes sociales, dicha persona utiliza imágenes del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de La Paz, lo cual puede generar confusión entre los fieles respecto a su pertenencia a la Iglesia Católica. Por ello, la Iglesia ha alentado a la comunidad a mantenerse informada a través de los medios oficiales de la Diócesis de La Paz, su vocero y de sus parroquias. Asimismo, a verificar siempre la autenticidad de cualquier información, celebración o actividad que se presente como católica. Una coalición de religiosas del estado de Nueva York, en los Estados Unidos, obtuvo una importante victoria legal esta semana en un tribunal federal cuando el Estado accedió a no obligarlas a participar en el inminente régimen estatal de suicidio asistido. La demanda fue interpuesta a principios de julio por 4 comunidades de religiosas del Estado. La jueza federal Annie Nardachi emitió el pasado 30 de julio una orden judicial que prohíbe al gobierno exigir a las religiosas que participen en el proceso de suicidio asistido de cualquier forma mientras la demanda sigue en curso. La decisión fue anunciada por el Fondo Becket para la Libertad Religiosa, que representa a las hermanas en la demanda junto al obispo de Rockville Center, Monseñor John Barres. En noticias de los Estados Unidos, le informamos que la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Hell Oaks, Texas, recibió el sábado 1 de agosto un congreso cristero que a 100 años de la persecución religiosa en México busca recuperar el testimonio de sus mártires como una fuente de inspiración para los católicos de hoy. Bajo el lema Elegir la fe sobre el miedo, el encuentro estuvo abierto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y abordará la historia de quienes entregaron su vida por amor a Cristo Rey, a Santa María de Guadalupe, a la Iglesia y a su patria.
Así lo explicó a la agencia Así Prensa el padre Rafael Becerra, párroco de la iglesia, perteneciente a la Arquidiócesis de San Antonio, quien señaló que la iniciativa nació del deseo de ofrecer a la comunidad una oportunidad para conocer, valorar y profundizar en el testimonio de los mártires cristeros. Las muertes de migrantes durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha generado llamados a investigar las circunstancias de los fallecimientos y garantizar que los procedimientos migratorios respeten la dignidad y los derechos humanos. Uno de los casos más recientes es el del mexicano Prisciliano Trejo Ricano, de 29 años, quien murió por complicaciones de salud el pasado 24 de julio, después de permanecer bajo custodia migratoria en Georgia, en los Estados Unidos. Desde la frontera con Estados Unidos, el padre Francisco Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, considera necesario revisar los métodos utilizados durante los operativos migratorios. En Noticias de Colombia le informamos ahora que el obispo de Cúcuta, Monseñor José Libardo Garcés, condenó el atentado terrorista del 1 de agosto contra la sede de la Policía Nacional de NOR, que dejó 11 policías y 3 civiles heridos y que según las autoridades fue cometido por el Ejército de Liberación Nacional. Rechazamos todo acto violento que produce dolor, miedo e incertidumbre en nuestra comunidad, expresó en un comunicado el obispo de la diócesis ubicada en el departamento del norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. El atentado con carro bomba ocurrió aproximadamente a las 3:20 de la madrugada del sábado 1 de agosto y también causó daños en locales, viviendas y vehículos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional y ofreció 200 millones de pesos de recompensa por información que permita atrapar a los autores. Organismos internacionales y nicaragüenses en el exilio respondieron a Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, tras el anuncio que hizo sobre una reforma constitucional para excluir de las elecciones a la oposición, a quienes tilda de golpistas y terroristas. El viernes 31 de julio, y en un acto oficial en Managua, Ortega anunció una reforma de la Constitución que realizaría en coordinación con la Asamblea Nacional, que controla desde el Ejecutivo, con Rosario Murillo, su copresidenta y esposa. En Noticias de Panamá, un párroco no se mide por el tamaño de su parroquia ni por el número de sus obras, sino por la grandeza de su corazón configurado con el de Cristo el Buen Pastor. Esto lo dijo Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá. En un mensaje dirigido a los párrocos de su arquidiócesis en el día de San Juan María Vianney, el arzobispo reflexionó sobre la misión del sacerdote caracterizada por el servicio silencioso, el cansancio y la esperanza. Gracias por la vida que entregan cada día. Gracias por la fidelidad con la que muchas veces en silencio y lejos de los reconocimientos hacen presente a Cristo Buen Pastor en medio de nuestro pueblo, así lo escribió en su mensaje. Dos presos, uno de ellos exmiembro del Comando Belmerjo, una de las principales organizaciones criminales de Brasil, recibieron el domingo 26 de julio los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación en la penitenciaría estatal masculina del régimen cerrado de Gameleira II, en Campo Grande. Recibieron los sacramentos después de 2 años de catequesis impartida por la pastoral carcelaria. Nuestro gran objetivo es tener una comunidad católica dentro del presidio, que las personas, incluso en todas esas dificultades, reciban la ayuda de la Iglesia y puedan efectivamente salir de allí o vivir allí en la gracia, dijo a Así Prensa su coordinador de la Arquidiócesis de Campo Grande, Said Brandao Said.
En noticias de Perú, los obispos del país expresaron su profundo pesar y elevaron sus oraciones por los 13 muertos que dejó el accidente aéreo de una avioneta que sobrevolaba las líneas de Nazca el pasado 1 de agosto. Nos unimos en oración por el eterno descanso de las víctimas y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, pidiendo al Señor que les conceda consuelo, fortaleza y esperanza. Así lo señalan los obispos del Perú en un comunicado publicado el lunes 3 de agosto. Los obispos también ofrecieron sus oraciones por todas las personas afectadas y pidieron a las autoridades que redoblen esfuerzos para que hechos tan dolorosos como este no se vuelvan a repetir, promoviendo siempre el cuidado y la protección de la vida humana. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana de México y América. Usted ha quedado informado. ¿Usted conoce a San Lorenzo? Yo creo que sí. Él era diácono. Su martirio fue terrible. Lo colocaron sobre una parrilla y lo quemaron a fuego lento. ¿En serio? No, una cosa terrible, su martirio. Pero él, con gran heroísmo, decía, ahora voltéenme del otro lado, para que ya estoy cocinadito. Tostadito. No, qué barbaridad. Tiene su basílica en la ciudad de Roma, es la Basílica de San Lorenzo in Verano. Marisa O'Farrill nos lo va a presentar y lo celebramos el 10 de agosto. Aquí tiene usted a San Lorenzo. San Lorenzo. Según una antigua tradición, Lorenzo habría nacido en Hispania, hijo de los santos Orencio y Paciencia, y se había trasladado a Roma para estudiar, llegando a ser diácono de esa iglesia. Cuando en el año 258 sobrevino la persecución de Valeriano, Lorenzo quiso sufrir el martirio con el Papa San Sixto II, del cual era el primero de sus diáconos, pero no fue arrestado con el pontífice. Según narra San León Magno, el diácono Lorenzo recibió la orden por parte de los perseguidores de entregar los tesoros de la iglesia, pero él presentó a los pobres, en cuyo sustento y vestido había gastado todos los bienes. Fue hecho prisionero y atormentado, y finalmente pasado por el fuego y la parrilla, instrumento de su tortura. Se convirtió en el distintivo de su triunfo. Lo enterraron en el cementerio de Campoverano de Roma, que desde entonces fue llamado con su nombre Huesca. Lo celebra con rango de solemnidad. Su memoria litúrgica se celebra el 10 de agosto. El gran San Lorenzo, patrono de los diáconos, y allí en su basílica están sus restos, reliquia de él y de otro gran diácono, el primer mártir, San Esteban, allí en la Basílica de San Lorenzo. Que murió lapidado, ¿no? Lapidado, San Lorenzo in Verano, en Roma. Y en España, pues está el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es un gran palacio. Bueno, pues con esto terminamos. Agradecemos mucho a usted que haya estado con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Antes de despedirme, le invito a que se venga conmigo a Portugal, España, Italia y Medjugorje. Así que comenzamos con el santuario de Nuestra Señora la Virgen de Fátima en Portugal. Bueno. Terminamos con la Virgen de Medjugorje en Croacia, en Bosnia-Herzegovina. Un viaje de 18 días, del 2 al 20 de diciembre, y regresamos a nuestros hogares para celebrar Navidad. Véngase conmigo del 2 al 20 de diciembre, santuarios, catedrales, monasterios, conventos en Portugal, España, Italia y Croacia. Llevamos un sacerdote como capellán del grupo. Si quiere acompañar a un servidor, llame a este número, donde le dan informes y donde puede inscribirse, 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más, 55 55 59 27 92, del 2 al 20 de diciembre. Una vez más el teléfono, 55 55 59 27 92. Es todo. Ahora sí nos vamos. Le deseamos que tenga una feliz semana. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía
y en las voces de la información, Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril. Anita, ten buena semana. Usted Gracias, también, amable igualmente. público. Dios les guarde. y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.